Alguien como tú no tiene derecho a hablar a la ligera de él antes de conocer a Kevin. Solía desahogar mis frustraciones y causar problemas y fue entonces cuando conocí a Trevor. Trevor de repente vino a mí, quien estaba invicto en ese momento, queriendo ser mi discípulo. Inicialmente reacio, finalmente comencé a cuidar de Trevor, quien siempre me seguiría en esta extraña relación. Con Trevor cambió un poco algo en mí, nunca esperé reunirme de tal manera. Trevor seguía disculpándose conmigo confundido por el cambio de Trevor. Chris aún les ordenó que me atacaran a mí y a Sherry. ¿A quién le importa el pasado? Dijiste que me escucharías, así que hazlo. Ahora, a pesar de las duras palabras de Chris, Trevor le devolvió la mirada desafiante, incapaz de comprender las acciones de Trevor. Chris parecía huido, distraído, rascándose la cabeza, deteniéndose repentinamente, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta que sostenía algo brillante y afilado. Chris gritó y se abalanzó sobre mí, esquivando fácilmente el ataque de Chris. Agarré su mano y tiré el objeto peligroso al suelo. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mi, Sherry. Trevor. Eres un inútil para mí. Enfurecido y poniéndote rojo, Chris lanzó insultos a Trevor y su equipo, pero Trevor y su equipo permanecieron en INF. Las palabras de Chris soltaron su brazo. Chris tropezó y cayó al suelo levantándose mientras gritaba. Chris me miró ferozmente. Recuerda esto, pagarás por desafiarme. El gerente miró a su alrededor con pánico. Chris continuó insultándonos en voz alta a mí y al equipo de Trevor en ese momento y sosteniendo. Con el brazo dolorido huyó de la escena. Sherry, habiendo presenciado todo, me miró con una cara que no podía ocultar su asombro. No quería que Sherry lo supiera, pero en esta situación no tuve más remedio que explicarle respirando profundamente. Compartí mi pasado con Sherry, a decir verdad, no siempre viví una vida de la que pudiera estar orgulloso en el pasado. Fue durante esos momentos que conocí a tu padre mientras le compartía la historia de cómo conocí a Kevin Sherry. El rostro de Kevin Sherry se iluminó con comprensión y alivio confundida por su reacción inesperada. Sherry comenzó a hablar con una sonrisa alegre. Así que fuiste tú. Escuché historias de mi padre y me alegro de verla tan amable y directa como me imaginaba. Parece que Sher había oído hablar de mí directamente. Del propio Kevin, a pesar del problema que había causado, enterarme de que Kevin había hablado con cariño de mí me hizo sentir un poco tímido mientras Sherry y yo compartíamos este momento indescriptible. Trevor se acercó disculpándose. David. Realmente me disculpo porque hoy te has convertido en un excelente adulto diferente de antes. Estoy impresionado de nuevo. Los subordinados de Trevor, confundidos por su reacción, mantuvieron la distancia viendo cómo se desarrollaba la situación. Deben tener cuidado conmigo ahora. Una figura misteriosa con la que Trevor se ha disculpado. David, déjame compensarte llevándote a casa, por favor, señorita, únete. Nosotros también aceptamos con gratitud la oferta de Trevor. Me subí al auto al que él nos guió mientras me relajaba pensando que era un momento para recuperar el aliento. Sher me miró con ojos brillantes. David. No conozco los detalles, pero estuviste en lugares increíbles. ¿No es así? Tienes músculos increíbles o algo así, incluso después de retirarte. No me he saltado mis rutinas de entrenamiento diarias con un porcentaje de grasa corporal del 5%. Mi físico se mantuvo a través de entrenamiento y ejercicio consistentes, incluso después de mis días de fuerzas especiales. Es realmente extraordinario. La fascinación de Sherry. Con músculos pareció borrar cualquier miedo que tenía de haber sido atacada antes, aunque la conversación tomó un giro inesperado. Me sentí aliviado al ver el ánimo de Sherry levantado después de asegurar el regreso seguro de Sherry a casa. Trevor también me llevó a mi casa cuando estábamos a punto de separarnos. Trevor dio un paso. Sal del auto para hablar conmigo, David, si hay algo que pueda hacer por ti, házmelo saber, y sobre eso, Chris parece que te guarda bastante rencor. La información que Trevor compartió sobre Chris fue asombrosa, pero ahora tenía pruebas de que Chris podía. Ya no me jactaré de ser gerente al día siguiente. Chris, visiblemente enojado, me recibió cuando llegué al trabajo. Intimidarme ayer fue solo un error, cierto, quiero decir, yo era parte de una pandilla mala en la escuela secundaria,
no hay manera de que le tenga miedo a alguien como tú. Parece que Chris conoció a Trevor a través de la presentación de un estudiante de último año durante sus años universitarios, pero desde el Walker se refiere a él, no parecen estar en igualdad de condiciones. Lo más probable es que Chris fuera un subordinado de Trevor. A pesar de esto, Chris se jacta de tener a Trevor como su protector, mirándome con una sonrisa complaciente, harto de la actitud de Chris. Su agarre e hizo una llamada dejando mi teléfono en el altavoz. Trevor, ¿estás disponible ahora mismo? Jess siempre está feliz de saber de ti, David. Chris tomó una bolsa. Por el tono inusual de Trevor se congeló con los ojos muy abiertos. No esperaba que llamara a Trevor. Ignorando la advertencia, Chris continué la conversación sobre lo que pasó ayer. Eso fue verdad. Sí, Chris fue quien nos pagó para atacarte a ti y a tus amigos. Su comportamiento imprudente, pretender ser el líder de una pandilla, ha sido una gran molestia. Chris entró en pánico por la declaración de Trevor y trató de poner fin a una llama de inmediato, pero varios empleados ya habían llegado a la oficina. Se encontró bajo las miradas frías y desdeñosas de quienes lo rodeaban. Esto es mentira. No sé nada sobre esto. David debe estar obligándolo a decir estas cosas mientras Trevor continuaba exponiendo a Chris. Acciones. Chris se puso pálido, se cubrió los oídos y cayó de rodillas. Trevor estaba furioso por haber sido llamado mentiroso y reprendió a Chris por teléfono al escuchar la conmoción. El señor Thompson apareció después de enterarse de las fechorías de Chris por parte de los empleados cercanos. El señor Thompson suspiró profundamente y miró Chris con desdén. Chris, es así de cierto. Bueno, esto es UM. Mientras Chris intentaba murmurar una excusa, el señor Thompson lo presionó para que respondiera. Chris, resignado, su rostro pasó de pálido a blanco, se disculpó con el señor Thompson. El señor. Su disculpa. Te estás disculpando con la persona equivocada, ¿verdad? Eso lo entiendo, David, lo siento. Chris aparentemente todavía no está completamente convencido de que debería disculparse conmigo. Se tragó su orgullo y ofreció una disculpa. No. Solo el plan de Chris fracasó, sino que también lo hizo. El señor Thompson también lo despojó de su puesto gerencial en el acto. Además, sorprendentemente, Chris fue degradado a empleado regular, posiblemente debido a la acción decisiva del señor Thompson días después del incidente de la disculpa. Chris finalmente se dio cuenta de que su comportamiento injustificado detuvo por completo sus demandas irrazonables y actitud arrogante hacia sus juniors. Sin embargo, por alguna razón, cada vez que Chris me llamaba la atención, se detenía y huía. Era raro que Chris iniciara una conversación, pero ese día se acercó a mí con una expresión nerviosa, algo engreída, que recordaba a los viejos tiempos de David. Chris probablemente asumió que como yo era un graduado de la escuela secundaria no podría para manejar comunicaciones o consultas en francés. Sin embargo, gracias a mis diligentes estudios antes de unirme a las fuerzas especiales, podía hablar francés fácilmente, por lo que no hubo ningún problema. Después de concluir sin problemas la conversación con el cliente, los empleados de los alrededores me miraron con admiración al salir de Creme Fundado. Hablar francés era nada fuera de lo común para alguien con mi experiencia en fuerzas especiales, pero pareció haber tomado a todos los demás por sorpresa. ¿No es esto normal? No, hice algo extraño nuevamente para mí, que había pasado una cantidad significativa de tiempo en el extranjero. Tales habilidades debían ser aparentemente. Se esperaba que Chris, quien siempre se había jactado de su educación y actuaba como superior, era conocido entre los empleados como un graduado universitario incompetente debido a su falta de dominio del francés. De hecho, el intento de Chris de hablar francés por teléfono era apenas coherente. Solo logré entender que él quería desesperadamente que me hiciera cargo de la llamada, ya que mi reputación mejoró significativamente. Chris, una vez gerente y graduado universitario, ahora fue etiquetado como inútil, dibujando miradas decepcionadas. Empleados que alguna vez habían sido menospreciados por Chris ahora se rieron entre dientes por su completa pérdida de dignidad. Chris, humillado, regresó a su escritorio sosteniendo su cabeza entre sus manos. A partir de entonces los casos que requerían comunicación en francés casi siempre estaban dirigidos a mí, aunque sucedía ocasionalmente. Chris volvía a su comportamiento arrogante hacia Junior solo cuando yo no estaba cerca. Sin embargo, ningún empleado escuchaba las órdenes del ex gerente inepto que no podía hablar francés, y ni una sola persona atendía las demandas o solicitudes irrazonables de Chris. Un día
Al regresar de una visita externa, encontré a Chris y coqueteé con éxito con una nueva empleada. Esto no es lo que parece. Ella insistió y no tuve otra opción. No es mi culpa. Las excusas de Chris no sonaron más que un lloriqueo infantil al considerar sus palabras indignas de respuesta. Le susurré que todavía estoy en contacto con Trevor, por eso no había habido ningún problema reciente con ese grupo. Trevor y sus subordinados han estado vigilándote.